La espiritualidad cósmica es una nueva ciencia sagrada sostenida sobre la búsqueda de la verdad que busca reconectar o religar al ser humano con la divinidad del universo que está adentro de uno mismo y afuera de uno mismo, en la naturaleza, en la galaxia, en el universo. El primero que se refirió a esta necesidad de la humanidad de buscar una nueva espiritualidad fue Albert Einstein en el siglo XX, que observó la decadencia de todos los grandes sistemas religiosos y dijo, sería muy oportuno poder ir construyendo una nueva espiritualidad sostenida sobre la nobleza de la búsqueda de la verdad científica, una espiritualidad que naturalmente hay que construir. Esta espiritualidad cósmica responde a dos preguntas: ¿de a dónde vengo y hacia dónde voy? Dignifica al ser humano porque lo considera un universo de naturaleza espiritual dotado de libertad y de voluntad. El ser humano es un reflejo del universo, un fractal del universo, y al mismo tiempo dignifica sus grandes creaciones culturales. De hecho, las culturas, las grandes culturas de la Tierra, para esta visión, representan la máxima expresión de la grandeza del universo. Por lo tanto, como espiritualidad, uno puede decir que reconoce al ser humano como un ser peregrinante que necesita evolucionar para alcanzar su plenitud. Somos espíritus en evolución y también protagonistas de un gran drama cósmico. Es un medio la espiritualidad cósmica para decirse: quisiera ser una mejor persona porque no he sido el tipo de persona que quisiese ser. Ahora bien, posee 4 grandes misterios, pero dentro de esta visión la espiritualidad cósmica no tiene ningún dogmatismo. Los dogmatismos constriñen el pensamiento, controlan, de alguna forma coaccionan para un determinado comportamiento. En cambio, los misterios o los dogmas, si los consideramos verdaderos misterios, de alguna forma liberan el espíritu humano, y la espiritualidad cósmica, en este sentido, posee 4 grandes misterios universales. El primero es la existencia de una divinidad poderosa, previsora y providente. Solo eso, no le pongamos nombres. El segundo misterio es la vida venidera, es decir, la sociedad que nos une no se disuelve con la muerte. El tercer misterio es la felicidad de los justos y el cuarto, el castigo de los malos. Por lo tanto, así se va observando, así se va introduciendo. Ahora, como espiritualidad cósmica, se orienta fundamentalmente esta visión a un hombre libre, a un hombre de corazón limpio que busca su propio perfeccionamiento, al fin y al cabo. No obliga a nadie, no contempla templos, pero tampoco los excluye, porque el contacto con la divinidad se puede dar en cualquier lugar, al fin y al cabo. Y tiene 2 grandes partes, o se puede dividir en 2 grandes partes. La primera es la revelación cósmica y lo segundo es el sistema de la religión cósmica como ciencia sagrada. Por ello, uno tiene que referirse a estos
estos dos aspectos. La revelación cósmica, en el fondo, es lo que estamos viviendo hoy día como generación. La revelación cósmica es la oportunidad de conocer el plan cósmico, que en el fondo es el plan divino. Y este plan divino, este plan cósmico, esta revelación cósmica, se estructura a partir y sobre la base de la gran síntesis que está viviendo esta generación entre Oriente y Occidente. Una síntesis entre la física de Occidente, la razón de Occidente y la metafísica de Oriente, la fe de Oriente. Dos mundos que durante toda la historia parecieron estar destinados a separarse, a negarse mutuamente, hoy día se encuentran, porque al referirse al universo, ambos paradigmas hablan en el mismo sentido y con las mismas palabras incluso. Dentro de esta síntesis, el plan cósmico se divide en 4 momentos a lo largo de unos 13.800 millones de años. El primer momento es el origen del universo, que había antes del principio. El segundo momento es la gran explosión. El tercer momento es la constitución del cosmos. Y el cuarto momento es el desenlace escatológico. Es aquí donde nosotros entramos, porque la humanidad, dentro de esta visión, la humanidad que comenzó con la escritura hace 5.125 años, es de alguna forma la que es protagonista de este final del cosmos, de esta escatología. Ahora bien, si uno lo ve a grandes rasgos, la revelación cósmica nos dice que hay un origen, donde hay una energía primordial que la ciencia le llama el vacío, que las culturas antiguas le llaman el mesumerio, la Maat egipcia, el RTA indio, el Ashá iranio-zoroástrico, el destino, la ley neutra, antes del principio del universo. Después viene la materia, después la vida y finalmente la inteligencia marcada por la escritura y por la historia humana. Nosotros hoy día estaríamos de una u otra forma pasando al quinto salto evolutivo, que es el paso de la inteligencia a la conciencia. Ahora bien, como revelación cósmica, uno tiene que saber dentro de este aspecto y dentro de este cuarto momento, que es el desenlace escatológico, que no hay nada más grande para el espíritu humano que la expresión o la revelación de las grandes culturas de la tierra. Cada una de estas 8 grandes culturas de la tierra han ido expresando o revelando aspectos del ser cósmico, aspectos del ser divino, trascendiendo la aparente infinita indiferencia del universo. Y estas creaciones culturales, estos grandes sistemas culturales, han sido de una u otra forma creados por los grandes avatares de la humanidad, los hombres imprescindibles, que son parte de toda esta visión que estamos señalando. El primero es Krishna, que representa la India y que representa la gran matriz. El segundo es Tot, o Hermes Trismegisto, que representa a Egipto, a África
y el alma práctica del ser cósmico. El tercero es Zaratustra, representante de la Gran Persia desde el Medio Oriente hasta el río Ganges, que enseña el dualismo y que refleja a través de la guerra la emocionalidad del ser cósmico. El cuarto gran avatar o gran Cristo, los puentes. Estos humanos, estos seres humanos, estos grandes profetas son los puentes entre el hombre y la divinidad. El cuarto es Buda, China, que expresa la perfección de la sabiduría del ser cósmico. El quinto es Platón, Grecia y Roma. También manifestante de todo lo que es el alma analítica del ser cósmico que te lleva al bien, a la belleza, a la bondad. El sexto gran avatar de esta espiritualidad cósmica es Cristo, Jesús, que representa a Occidente y que expresa el ser social del ser humano, la preocupación por el prójimo. Y el séptimo es Einstein, Estados Unidos, la séptima gran civilización, cuyo aporte o revelación es la visión del universo. La octava civilización está destinada a revelar el orden cósmico. Y esa octava civilización, bajo esta visión, es Iberoamérica. Me gusta llamarle América, destinada a revelar el orden cósmico, porque lo que ha sucedido es que la visión hoy día de esta última civilización de los Estados Unidos, la gran visión que fue el aporte a la humanidad, perdió el sentido, y es América e Iberoamérica la destinada a traer el orden cósmico a la humanidad y revelarlo. A grandes rasgos, esa es la parte de la revelación cósmica, de lo que llamamos y lo que llamo la espiritualidad cósmica. Pero está lo que se llama la religión cósmica, la otra parte, o la ciencia sagrada que permite al hombre reconectarse consigo mismo y también con el universo. Como ciencia sagrada, la base de ella es la búsqueda de la verdad, al fin y al cabo, de todo cuanto existe, de todo lo que es y por qué es, de las cualidades del ser cósmico que se pueden observar trascendiendo la indiferencia que uno observa a primera vista. Cómo los seres humanos son arrastrados por el ciego afán de caminar por los caminos errados del alma, que es el sufrimiento. Cómo se puede superar al fin y al cabo. Y en este sentido, la espiritualidad cósmica, dentro de este contexto, esta parte de lo que es el sistema sagrado, como filosofía práctica, enseña en definitiva un camino para la liberación del sufrimiento, ya que ninguna madre ha traído al mundo a un hijo destinado a permanecer sin error. Y en este sentido, como sistema práctico, como filosofía práctica, te enseña 4 verdades, las 4 nobles verdades de la gran sabiduría perfecta, que primero es el sufrimiento como condición natural del ser humano desde el nacimiento, en su aspecto material, mental y situacional.
La segunda verdad es el deseo desmedido como origen del sufrimiento, es decir, esa sed desbordante de la materia, de satisfacer los apetitos de forma duradera, pero que uno se ve decepcionado porque el mundo es cambiante, no estable, insatisfactorio y transitorio. La tercera noble verdad es la cura del sufrimiento o la extinción de los deseos desmedidos, el desapego, el desinterés que cura el sufrimiento. Y el cuarto camino, en definitiva, es el equilibrio, el camino medio, que es el único camino para ser feliz. Reflejo ciertamente de la perfección de la sabiduría y también de la gran síntesis entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, dentro de esta síntesis que he puesto sobre la mesa, para ir finalizando y dejar abiertas las preguntas, uno tiene que decir lo siguiente. El desarrollo de la espiritualidad humana como ciencia, como arte también, porque es ciencia y arte sagrado, se inició hace cientos de miles de años, por lo menos unos 260.000 años, con el animismo. Ese animismo evolucionó y se desarrolló y se transformó luego en el totemismo. El totemismo antecedió al politeísmo. El politeísmo dio paso al monoteísmo y luego con el tiempo, sobre todo en la época racionalista de los siglos 17 y 18, 19, irrumpe el deísmo para llegar a un siglo XX con mucho agnosticismo e incluso ateísmo. Todo ese desarrollo de la espiritualidad ahora da cuenta de una gran síntesis de orden evolutivo en lo que he dicho, entre la ciencia de Occidente y la filosofía del Oriente, que aparece como el núcleo, como la base para sostener esta visión de la espiritualidad cósmica y para también ser una especie de puerta para pasar de la inteligencia a la conciencia dentro de este quinto salto evolutivo. La espiritualidad cósmica, amigos y amigas, es una ciencia sagrada que es necesario ir construyendo, que es necesario enseñar, aferrada al cultivo íntimo del alma humana y al esfuerzo por religar a esta alma humana a nosotros mismos con la divinidad que está en la naturaleza, en la tierra, en el sol, en la galaxia. Levanta un madero, ahí vamos a estar. Parte una piedra y ahí me van a encontrar, dijo oportunamente Jesús. La espiritualidad cósmica implica el cultivo personal de las facultades superiores del espíritu humano y conectarlo con la grandeza que está también afuera del ser cósmico, que es el ser divino. Me gusta ver finalmente a la espiritualidad cósmica como una gran síntesis del amor cósmico para ayudar a las personas a evolucionar y a pasar de la inteligencia hacia la conciencia.